En el Quindío se pueden diferenciar varias rutas de la conservación. Las más representativas se encuentran en los municipios de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural de los Nevados, Salento, Pijao y Génova. Puntas de lanza para el ingreso a ecosistemas donde el bosque alto andino se encuentra con el páramo llenando de color y vida toda esa geografía representada en la variedad de fauna y flora silvestre, soportada por los torrentes de agua desprendidos desde las nubes al encuentro con la montaña, dando origen a ríos tan importantes como el Quindío y Barragán, los cuales en su confluencia conforman el más grande de todos para esta región. El río de la Vieja, cargado de historia quimbaya y de recursos naturales de su cuenca para el progreso en la agricultura, el turismo, el comercio y la industria en 3 departamentos del centro del país: Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. El paso del oso de anteojos, la danta, los venados, también para otro tipo de fauna silvestre, está garantizada de norte a sur por los sistemas de conservación de la naturaleza, Parque Nacional de los Nevados y el Complejo Chili-Barragán. Corredores de vida, rutas de la conservación que llevan al Quindío a encontrarse con la civilización del siglo XXI. Ávida por un contacto más estrecho con la naturaleza, en deuda se encuentra el resto del territorio de la cuenca del río La Vieja, ajustando en estos momentos sus procesos productivos para afrontar el querer de las nuevas generaciones. El gran río del Quindío es el río La Vieja. Su cuenca hidrográfica representa una zona de vital importancia para la economía de Colombia. En ella se encuentran asentadas poblaciones de la jerarquía de Armenia, Pereira y Cartago. Influencia todo el departamento desde los nacimientos del río Barragán y el río Quindío en el páramo, pasando por el territorio de la microcuenca río Barbas hasta su desembocadura en el río Cauca, con una intensa actividad principalmente agropecuaria, industrial y turística. Este majestuoso río favorece el ambiente de 21 municipios en los departamentos de Risaralda, Quindío y El Valle, un gran integrador regional para la cultura cafetera, así como lo fuera para la sabiduría quimbaya. Esta civilización prehispánica reconoció a la comarca como el Jardín del Paraíso. El territorio salvaje de esta parte del eje cafetero aún conserva esa connotación. Ríos con abundante agua bañando valles y bases de colinas redondeadas, adornados con bosques, cultivos soportando fauna silvestre multicolor. Un verdadero Edén, adornado por poblados de arquitectura cafetera evolucionando en la consolidación del siglo XXI, donde esperamos un acuerdo entre los habitantes de la cuenca para mejorar este escenario en una relación más armónica con la naturaleza. Hacen parte de la cuenca hidrográfica de la Vieja, el paisaje de montaña donde las aguas producidas en la ladera son colectadas por los ríos Quindío y Barragán, unidos como una sola cuenca hidrográfica. El paisaje de pie de monte donde se generan numerosas corrientes drenando hacia el cauce principal recorriendo el territorio de oriente a occidente y los torrentes colectados drenando de manera directa y conformando pequeños sectores relativamente planos con meandros serpenteando en varios municipios del departamento. Este territorio posee un gran potencial para las aguas subterráneas por la existencia de paisaje montañoso al oriente con numerosas fuentes superficiales, su geología constituida por sedimentos, rocas, cenizas y flujos de lodos volcánicos supone a los científicos la existencia de espacios capaces de almacenar líquidos que alimenten los acuíferos. Estos entendidos como gruesos mantos de arena localizados debajo de la tierra o las rocas que sostienen el territorio. El glacis del Quindío, nombre dado al acuífero alimentado por la cuenca La Vieja, se extiende desde el noriente abarcando los municipios de Pereira, Filandria y Salento al occidente de la Tebaida y de Caicedonia a Alcalá y Pereira.
El acuífero está compuesto por capas. El más aprovechado se encuentra localizado entre 100 y 150 metros de profundidad en promedio y es aprovechado con pozos que abastecen sistemas de acueductos comunitarios y particulares. Contamos con 4 áreas regionales protegidas, el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Río Quindío en Salento, el Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen en Finlandia en Circasia, el Distrito Regional de Manejo Integrado Páramos y Bosques Altoandinos de Génova y el Distrito Regional de Manejo Integrado Chilí Barragán. Son 4 áreas regionales protegidas, sin embargo, alrededor también y anexo a esto están las áreas de conservación públicas y privadas que se vuelven estrategias complementarias de conservación que finalmente son las que también ayudan a que generemos una red de áreas y permitamos tener pues una conectividad entre los ecosistemas. Aquí también se vuelve fundamental los propietarios privados y todas las iniciativas de conservación que tengamos tanto de las instituciones públicas como el sector privado como los propietarios en poder conservar coberturas boscosas, por ende hábitats y por ende diversidad biológica. La diversidad de las zonas de vida es lo que ha hecho de la cuenca uno de los lugares del país con más potencial agropecuario, dada la variedad de climas y formaciones vegetales en un territorio relativamente pequeño. Las condiciones climáticas producen como resultado situaciones favorables para el desarrollo de la vida silvestre, albergando aproximadamente el 10% de la biodiversidad colombiana, encontrando 1.500 especies de fauna, 457 especies de aves, 87 especies de mamíferos, 450 especies de mariposas, 41 de peces y 3.000 especies de flora. Un territorio bastante biodiverso sigue siendo el jardín del paraíso, como lo llamarían los Quimbaya. El río Quindío hace parte de la cuenca hidrográfica La Vieja. Suministra agua a 4 municipios de la circunscripción: Circasia, Armenia, La Tebaida y Salento, quienes representan el 55% de la población del departamento. Cuenta con una longitud de 65 kilómetros y medio. Nace en la zona rural, en el páramo del Quindío, desembocando en el río Barragán. Un alto porcentaje del territorio de la cuenca tiene jurisdicción en el municipio de Salento. Las rocas sobre las cuales descansa este territorio son unidades geológicas de origen oceánico y continental con una antigüedad de más de 292 millones de años. Una región muy antigua, prehistórica, ocupada desde hace poco en tiempo geológico, con la cual debemos hacer un pacto para garantizar nuestra supervivencia como especie de aquí en adelante. Las condiciones climáticas para el territorio comprendido por la cuenca del río Quindío produce como resultado un mosaico de circunstancias favorables para el desarrollo de la biodiversidad, albergando gran cantidad de especies representadas en aves, mamíferos, peces, asociados a ecosistemas de páramo, bosque andino, humedales, guaduales. Se ha detectado la presencia de 175 familias botánicas y más de 1.600 especies de fauna. En los bosques naturales de las especies se han identificado árboles representativos como niquito, un arbusto al que se le caen las hojas, frutos con propiedades antioxidantes, fibra, vitamina C, calcio, hierro, así como otros elementos importantes para la nutrición de la fauna silvestre. El roble, un árbol robusto de porte majestuoso que puede superar los 40 metros de altura. Muy simbólico para los europeos, pues bajo los robles se impartía justicia y se juraban antiguamente las leyes. El departamento del Quindío, a pesar de ser uno de los departamentos más pequeños de Colombia, ocupa solo el 1% del territorio nacional, alberga aproximadamente el 10% de la biodiversidad del país.
Realmente las condiciones de los pisos térmicos, la variedad de pisos térmicos que hay en el departamento, que estamos desde más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y 1.000 metros sobre el nivel del mar, ha permitido que nosotros tengamos una variedad de ecosistemas y por ende una diversidad biológica muy alta. El departamento del Quindío cuenta aproximadamente con más de 3.000 especies de flora, con aproximadamente 560 especies de aves, más de 100 especies de herpetos que son anfibios y reptiles, en mamíferos más de 25 especies, en fin, realmente el departamento del Quindío en todos sus ecosistemas de páramos, humedales, bosques altoandinos, bosques subandinos, alberga una gran biodiversidad. Asimismo, en los ecosistemas urbanos nosotros contamos pues con una biodiversidad muy alta, casi todos los municipios o los centros urbanos, por decirlo así, cuentan con coberturas vegetales alrededor de esos espacios que permite también albergar una biodiversidad urbana. También se han encontrado 7 cueros, un árbol lleno de color endémico de la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta el Perú. Muy común en los climas templados y fríos. Habita desde los bosques muy húmedo premontano hasta el bosque muy húmedo montano. Se usa como planta ornamental debido a la coloración de sus flores. Su madera es usada en la fabricación de postes para cercados, mangos para herramientas y muebles. Existen otras especies de importancia botánica para la zona, como el pino colombiano. El único pino nativo alcanza tallas hasta de 40 metros, consiguiendo diámetros a la altura del pecho de 1,80 metros. Son resistentes a las heladas, llega a ser dominante en los bosques maduros de montaña. Su madera es de excelente calidad y es usada en la carpintería, la ebanistería, la construcción y la elaboración de artesanías, instrumentos musicales y pulpas de papel. Ha sido sobreexplotado, convirtiéndolo en una especie escasa en la actualidad, siendo clasificado en las especies amenazadas de extinción. Los frutos son consumidos por aves silvestres. Los bosques de niebla son el tipo de cobertura vegetal más extendida sobre la parte alta de la cuenca y coinciden con la zona de menor o ninguna intervención humana, aunque esta va aumentando, ocasionando modificaciones en la cobertura natural de acuerdo al uso. En la zona alta de la cuenca se encuentra la vegetación del páramo, diferenciada por hierbas, pastos, líquenes y musgos. Se caracterizan normalmente por ser zonas de conservación y existe una intervención humana muy baja. En las partes bajas del páramo se encuentran algunos bosques que poco a poco van siendo transformados en potreros. La fauna de esta zona es muy biodiversa. Es el territorio del oso de anteojos, el cual cuenta con un corredor amplio en la zona de páramo que va desde Parque Nacional Natural de los Nevados y el complejo de páramos y bosque andino Chili Barragán en los municipios de Pijao y Génova. El oso de anteojos es la única especie de su género, caracterizado por la presencia de manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos. En ocasiones llegan a la zona de la garganta y el pecho. En su rasgo significativo, ningún otro individuo tiene un patrón de manchas iguales. En algunas regiones del país, por ignorancia de los campesinos vecinos a su hábitat, se les suele asesinar creyéndoles cazadores de ganado. Este animal es omnívoro. Su dieta habitual es preferiblemente origen vegetal: frutos, bayas, bulbos, raíces, cortezas de árboles, hojas y hongos. Su dieta animal es variada, alimentándose de insectos, miel, huevos, reptiles, peces, pichones, en algunas ocasiones venados de cola blanca y pecaríes. Existen poblaciones de monos aulladores, aunque la reducción de su hábitat y la escasa conectividad de selva andina incrementan la vulnerabilidad de sus manadas. En la cuenca del río Quindío también se han avistado predadores de alto interés como el tigrillo, felino de hábitos nocturnos de coloración ocre oscuro, con numerosas rosetas negruzcas en el dorso y los flancos. Caza roedores y pájaros. Normalmente la madre tiene un cachorro, pero pueden llegar a tener hasta 3.
son importantes predadores y controladores de loras y cotorras, los cuales buscan en los nidos para comer principalmente los huevos, aunque también les gustan los pichones. Otro predador de importancia es el ocelote. Posee orejas y ojos grandes con un gran sentido auditivo, bien adaptado a los cambios de luminosidad. Es uno de los carnívoros más importantes de este hábitat, ya que se alimenta de especies más pequeñas a las que no puede cazar el puma. Tiene hábitos terrestres y también arborícolas, convirtiéndose en uno de los mayores predadores de los monos aulladores. Por último y no menos importante, la taira puede ser identificada individualmente gracias a la mancha de pelo que tiene en la garganta. Es un omnívoro oportunista y consume todo lo que puede encontrar a su paso, desde carroña, pequeños vertebrados, insectos y miel. El municipio de Salento, conocido como el Viejo de Quindío, es el territorio punta de lanza para ingresar a los ecosistemas del Parque Nacional Natural de los Nevados. Hace parte de la cuenca del río Quindío y es el que más participa de este parque en su parte norte, ya que Pijao y Génova tienen su acceso al complejo ecosistémico Chili-Barragán, que conecta con Parque Nevados en el sur. Hace parte de paisajes espectaculares como el Valle del Cocora, antes llamado el Cañón del Alto Quindío, un paisaje natural donde habitan varias poblaciones de palma de cera, árbol nacional de Colombia. Una palmera de imponente y extraordinaria belleza, legendaria longevidad muy común en los Andes colombianos, encontrada también en el Chocó biogeográfico, es un hábitat para muchas formas de vida. Entre las especies que tenemos en el departamento del Quindío, focales y también especies que lastimosamente están amenazadas por todas las afectaciones antrópicas y también pues por el cambio climático que finalmente altera el hábitat de estas especies, se han visto amenazadas y se vuelven muy vulnerables en todos los ecosistemas que tenemos acá. Nosotros tenemos presencia de oso de anteojos, de puma con color, de danta, de páramo, danta de montaña o tapir, que también lo conocen así. Aves también, tenemos aves endémicas para Colombia con distribución en el departamento, especies migratorias que también se encuentran muy amenazadas. En términos de ecosistemas urbanos, por ejemplo, el mono nocturno es una especie que está en amenaza y está asociada a estos ecosistemas y cada vez más se reduce su hábitat por la expansión urbanística que se dan en los centros urbanos y por la fragmentación. Realmente una de las amenazas más grandes que tenemos, no solo en el departamento, sino a nivel de país y a nivel mundial, son la pérdida de coberturas vegetales y la fragmentación de los ecosistemas, que obviamente ocasiona que las especies estén más vulnerables y empiecen pues a aumentar sus grados de amenaza. Existen varias versiones sobre el significado del vocablo cocora. La primera orienta sobre el nombre de una princesa quimbaya, hija del cacique Acaime, cuyo significado es estrella de agua. La segunda asegura que era el sonido de un ave vista por los indígenas entre las palmas de cera. Ambas versiones tienen que ver con la importancia ambiental de la zona, debido a su altitud y al hecho de que los vientos provenientes del Océano Pacífico chocan con las altas montañas del complejo Parque Natural Nacional de los Nevados. Se genera un ambiente húmedo, propicio para la existencia de un ecosistema de bosque nublado, recarga de un bien ambiental el recurso hídrico para el 55% de la población quindiana y la zona donde se conserva la fauna dependiente de la palma de cera. Este mismo complejo ecosistémico de bosque alto andino y páramo recorre el territorio quindiano, de norte a sur hasta los municipios de Pijao y Génova, distritos integrados al corredor de conservación formado por el Parque Nacional de los Nevados y el complejo de páramos y bosque andino Chili-Barragán.
Alberga hermosas lagunas y montañas tupidas de frailejones, pajonales y musgos, palmas de cera, grandes cascadas enmarcadas en la vegetación de páramo. Desde allí drenan las aguas para alimentar la cuenca hidrográfica del río La Vieja. Todos los ecosistemas, proyectos productivos, agropecuarios y agroindustriales del sur del departamento del Quindío. Génova, un municipio totalmente distinto a Salento, cafetero por excelencia con unas figuras imponentes que llaman la atención en su entrada. Un homenaje a su cultura campesina con un gran caballo situado en la margen izquierda de la carretera, recordándonos cómo su presente no ha cambiado y continúa siendo ese poblado de gente sencilla, heredera de los usos y tradiciones de una prosperidad cultural cafetera, construyendo una arquitectura propia. Entre ellas sobresale una casa en particular, Villa Gloria, una construcción que duró mucho tiempo abandonada, oscura, que daba miedo, conocida por algunos transeúntes como la Casa de los Espantos. Construida la década del 30 del siglo pasado, ahora es un lugar de ensueño. Una casa museo donde se coleccionan la historia de un pasado señorial de este bello rincón del Quindío. Su ambiente próximo está enmarcado en 3 ríos que confluyen hasta esta población: Rojo, Amarillo y San Juan. Suelos muy fértiles le ofrecen la posibilidad a grandes extensiones de cafetales para existir y ser la fuente principal de ingresos. Presentando unas condiciones especiales para su cultivo, está especialmente amenazado por la crisis del cambio climático. Se prevé que para el 2050 la temperatura podría aumentar en las principales zonas de plantación, con incrementos de lluvia y temporadas secas cada vez más áridas, razón suficiente para emprender acciones de mitigación y adaptación a este fenómeno en este y otros municipios de la región. Un elemento arquitectónico interesante del municipio de Génova, diferenciador del resto del territorio quindiano, es su cementerio abandonado, donde los ancestros y las almas del pasado observan el desarrollo del presente Génova. Un cementerio entre los cafetales es un escenario maravillosamente macondiano, fantasioso, tétrico, y hiela la sangre al visitante que se desplaza por este terruño. Fantasmas escondidos en una colina vigilando el pueblo, cruces, tumbas, avisos, imágenes bizarras de otro universo aparecen y desaparecen, tornando el ambiente pesado. Un lugar muy atractivo para las personas que rinden culto a la muerte. Fantasmas que espantan a los atrevidos transeúntes, aventureros de las noches oscuras. Los 12 municipios del Quindío, los 14 del departamento de Risaralda y los 27 del departamento de Caldas lo necesitaron en el pasado para la expansión del cultivo de café y los otros sistemas productivos, y en el presente para transportar a los miles de turistas nacionales y extranjeros, a propios y extraños, con sus remesas a cada una de las fincas, un campero adaptado a las condiciones de esta agreste topografía. Sin él no hubiera sido posible el desarrollo de estos pueblos cafeteros. En 1946, producto de un invento de los Estados Unidos para transitar por los terrenos más agrestes de la topografía y el clima en el mundo, llega a Colombia un modelo de la empresa Willys, conocido como Minguerra. Este campero resultó ideal para reemplazar las recuas de mulas contratadas para mover mercancías entre las fincas y los pueblos. El Willys es hoy en día símbolo del paisaje cultural cafetero. Aportó de una manera muy significativa a consolidar la cultura en los valles y montañas de Caldas, Quindío y Risaralda. Las rutas de conservación del Quindío en estrecha relación con la naturaleza, las palmas de cera, los bosques, la fauna silvestre y los pobladores son recursos únicos e irrepetibles en el mundo, referentes para ser visitados por los viajeros del mundo, ávidos de experiencia donde la naturaleza y la cultura son los protagonistas.